Bueno, pero para charlar un poquito de este tema, estamos en comunicación con Hugo Vázquez, economista, y a ver, ¿qué nos puede contar Hugo Vázquez? A ver, qué buenas nuevas hay. ¿Qué buenas nuevas hay? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. No, buenas nuevas, no. Te sumo un adjetivo, vertiginoso. No solo aburrido, sino vertiginoso en algún punto el raíz de aumentos que, bueno, todos los meses tenemos, fundamentalmente servicios públicos, todo lo que tiene que ver con el transporte. Este mes, como novedad, novedad mala, negativa, tiene el aumento del transporte en el AMBA, que está definido para toda la zona del AMBA, Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, en el 5,4%, está bastante más arriba de la inflación pasada, que fue el 3,4%, pero además con la particularidad, y acá está, me parece la nota interesante, que la provincia de Buenos Aires todavía va a aumentar más los colectivos, el 11,6%. El 11,6%. Tiene que ver con que las empresas de transporte que solo circulan en la provincia de Buenos Aires, arriba del número 200. Vieron que sí, los colectivos tienen el número, claro, a partir de la jurisdicción por la que transitan. A partir del número 200, el 202, el 207, hasta el 500, casi llega al 500, son aquellas líneas que solo circulan dentro de la provincia de Buenos Aires y que no pasan a General Paz, no cruzan a Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, esas líneas, solo las de la provincia de Buenos Aires, van a aumentar el 11,6%, que es un montón para un mes que aumente el transporte público, y tiene que ver con que, bueno, las empresas están planteando que el aumento del petróleo, del combustible, del gasoil, no fue compensado con el pago de subsidios por parte de Nación. Entonces, bueno, como provincia tampoco puede hacer lo propio, tiene que aumentar el boleto de colectivo y provincia se los autorizó. Pero la verdad es que para el ciudadano, para el trabajador que tiene que tomar el colectivo, estos son colectivos que se toman hasta el tren en general, porque están dentro de la provincia, haces la combinación de casa al tren, a la estación, y obviamente el tren te cruza a Capital, y allí en Capital haces una combinación o con subte o con el colectivo local. Esos, los de ciudad, van a aumentar solo el 5,4%. Ahora, los de provincia, que son los que te trasladan desde la estación de tren a tu domicilio, bueno, esos están aumentando arriba del 10%, el 11%, y es un número, es un problema. No se ve, Hugo, más o menos sí, estimativamente cuánto sale el boleto mínimo, cuánto va a quedar en un 11% más el boleto mínimo en provincia, en el primer tramo. Cerca de los 1.000 pesos, 900 y pico de pesos, claro. 960 pesos. Vos imaginate que una vez no pasa nada, el tema es que la mayoría de la gente que vive en provincia, que vivimos en provincia, para llegar a Capital a sus trabajos tienen que gastar aproximadamente por día, si el boleto sube a 1.000 pesos, y son como 3.000, 4.000 pesos por día de ida nada más. O más, claro. Digo, si lo calculás con la vuelta, si claro, haces esto que acabamos de decir, colectivo hasta la estación de tren, del tren hasta Capital, y allí tenés una combinación con subte o colectivo, también estás hablando de 5.000, 5.500 pesos y de vuelta por día. Por eso decimos que realmente es un montón de plata. Sí, es un montón de plata porque los sueldos no se ajustan a los aumentos, es así, no hay paritarias para nadie. Sí. Solamente para otros sectores mucho más altos, ¿no? 123, pero para los trabajadores no. Entonces eso implica que no llega la gente a fin de mes. Digo, el dato duro, vos fíjate que en mayo el acuerdo paritario de empleados de comercio es el mayor gremio del país, es la rama de servicios que más empleo genera en el país, los comercios. El acuerdo paritario es del 1,5% para mayo, es decir, los sueldos de los empleados de comercio, de vuelta, son los que más emplean en el país, aumentan 1,5% en mayo. Un sueldo promedio de un cajero de supermercado, si lo querés, en cualquier lugar del país, por convenio, está en 1.200.000 pesos. 1.200.000 pesos. Con eso tenés que llevar adelante, obviamente, afrontar todo lo que tiene que ver con servicios públicos, que ahí me parece que está en los últimos meses el mayor peso inflacionario en los hogares. Todo lo que tiene que ver con luz, gas y agua. El agua aumentó muchísimo. Acabamos de mencionar. Sí, el agua aumentó. Sí, y el agua. Pero aumentó de una manera exorbitante, ¿eh? El agua, el gas también. Sí. No tanto la luz.
No, es verdad, es verdad. Hace 2 años y pico, la carga de los servicios públicos, de las tarifas, esto que acabamos de decir, los servicios que consumimos en el hogar más transporte, estaba en el 22-23% del ingreso promedio familiar. Hoy está en el 29%, casi en el 30% del ingreso familiar. Es decir, cada vez, obviamente, pesan más dentro claro. de lo que vos ingresás. Claro, y no solamente eso, que si viajaras bien, todavía, pero encima siguen habiendo problemas gremiales en subtes, en trenes y en colectivos. La gente con el frío se queda esperando porque ahora va a haber una nueva restricción, porque hay quejas todavía por parte del gremio de colectiveros, con lo cual va a haber más tiempo de espera para el usuario. O sea, implica que ni pagando más vos podés llegar a tiempo a tu casa o a tiempo al trabajo, tenés que salir con más tiempo y llegás más tarde también. Tal cual, hasta acá no sé, que por lo pronto, hasta que yo tengo entendido, no se restituyeron al 100% la baja de las frecuencias que ocurrieron en estas últimas 2 semanas. Claro. Habían bajado un 30%, luego se reconstituyó parte de esa caída en las frecuencias, aumentaron un poquito, pero la verdad es que no volvieron a el nivel previo a estas protestas que generaron las empresas, fundamentalmente porque no podían bancar los costos de las unidades dando vueltas con la frecuencia anterior. Sí, el tema del transporte empieza a ser un problema. Obviamente, hoy estamos en un impasse de aumento de naftas. Ustedes lo habrán comentado, estos 45 días que YPF de alguna manera congeló las naftas. Contalo vos. Bueno, aumentaron, ustedes recuerdan, los primeros días de marzo, a partir todo de el tiempo aumenta la nafta también, todo el tiempo. Total. Todo el tiempo, no es que hay un aumento, no es que hablamos del aumento, hablamos de los aumentos consecutivos cada 2 minutos. Sí, yo le llamo microaumentos, ¿no? El aumento diario o los 2 aumentos diarios. Bueno, la verdad es que hace unos días YPF, que lidera el mercado, llegó algo más de tranquilidad, congeló de alguna manera el aumento que se había dado durante marzo, el 25% del aumento fue en marzo. La verdad que habían aumentado una barbaridad las naftas a partir de un conflicto internacional, por supuesto la guerra impactó, pero el que paga ese impacto en el bolsillo es el consumidor, que nada tiene que ver con el conflicto del otro lado del mundo, pero terminas pagando la nafta 25% más que hace un mes. Esto se congeló por parte de YPF, trabó o de alguna manera habilitó una suba en el impuesto a los combustibles líquidos del 0,5%, que no es mucho, pero probablemente tengas un impacto de 11 o 12 pesos por litro en la nafta y en el gasoil a partir de las próximas horas, de los próximos días. Seguramente van a ir trasladando las petroleras este aumento del impuesto que habilitó el gobierno a partir del 1 de mayo, y también vas a tener ahí un pequeño aumento que no tiene que ver estrictamente con la guerra en este caso, sino con un impuesto interno que el gobierno, empieza a mover. ¿Pero que iban a sacar los impuestos también? No solo no se sacó el impuesto a la nafta, sino que, ya te digo, lo están actualizando, y actualizaron 0,5% el mes que viene, para mayo. El mes que viene seguramente va a ser bastante mayor el aumento porque no lo estaban corriendo demasiado, por esto que te digo que, venía aumentando la nafta por la guerra. Seguramente en junio aumente un poquito más por el impuesto, que se va a mover bastante más según la Secretaría de Energía, que lo que pasó en mayo. Con lo cual, está cada vez más complicado el transporte, viajar, ¿no? Movilizarse de casa al trabajo y del trabajo a casa está siendo un problema. Hoy está siendo un problema para la gente, sí. Pensaba, ¿no? Con respecto a esto, que también lo relaciono con algo que charlábamos antes al comienzo del programa, o al principio de la nota también. Obviamente que en el pasaje no se va a notar, pero ¿qué pasa con la mora? Con las deudas que las familias argentinas empiezan a tener en todos los ámbitos, porque esto es de todo tipo de clases, ya no es la clase baja ni la clase media, la clase alta también empieza a deber, están debiendo todos, hoy por hoy, distintas cosas, vas medio saltando como, viste, en un río, a ver en qué piedra pisás y qué piedra no pisás, porque sí, hay que elegir qué pagar hoy por hoy. ¿Cómo afecta esto también en un punto, no? ¿Qué pasa con la morosidad en los servicios y en todo?
Bueno, la morosidad se está disparando, tanto en servicios comunes de edificios, por ejemplo, una cosa muy difundida en las ciudades, Ciudad de Buenos Aires, las grandes ciudades del interior, Córdoba, Rosario, Mendoza y el Gran Buenos Aires, tenés una disparada en la mora de las expensas en el orden del 30%. Hoy hay un tercio de vecinos de el AMBA y de las grandes urbes en donde tenés mayor presencia de edificios que no están pagando, un tercio que no están pagando en tiempo y forma las expensas, que obviamente se van cargando al resto del vecindario, es decir, el vecino que no puede pagar, claro, tiene que ser costeado por el resto de los vecinos. O no, porque ahí empieza también, se empiezan a frenar las obras, empiezan a postergarse cosas del edificio que ponen en peligro un montón de cosas. Es decir, si no puedes arreglar, por ejemplo, un balcón o el soporte de un balcón, eso también te hace correr peligro por la gente que pasa, tenés que pagar el seguro del edificio, miles de cosas, ¿eh? Uno piensa... Sí, totalmente. O sea, hay 1000 cosas que afectan cuando no pagas las expensas. Totalmente. Vos tenés disparada fuerte de la mora en las expensas, como te digo, el 30% de los vecinos en promedio está con dificultades para pagar las expensas de los edificios, y tenés también una disparada en la mora de créditos bancarios. Los bancos están planteando una mora en los créditos personales, en los préstamos personales. No pueden pagar la gente los créditos que sacó. Es eso. No. Los personales están en el 11% de mora, es histórico. Hace año y medio estábamos en el 2,5, 3% de mora, hoy estás en el 11%. Es una cosa increíble cómo se disparó la mora en el crédito personal y en las billeteras virtuales, que esto es lo más llamativo. Y me olvidaba, ¿sabes? En el rubro en donde la mora todavía es mayor que las billeteras virtuales, que estás en el 30% de irregularidad, en las casas de electrodomésticos. Todo lo que tiene que ver con línea blanca. ¿Ustedes recuerdan que hace un año y medio, las personas que veían que la inflación se había estabilizado y que, bueno, había alguna vuelta al crédito, que es el que nos está pagando ahora? La única manera de comprar algo es con crédito hoy por hoy. Es la única manera. Compraron totalmente. Bueno, hace año y medio empezaron las personas, con todo el derecho del mundo, compraron heladeras, compraron línea blanca, todo lo que tiene que ver con electrodomésticos. Pero el ingreso promedio de la gente cayó tanto en este tiempo que la gente está debiendo muchísimo el sector de electrodomésticos. Hay cadenas del interior, fundamentalmente, y de la provincia de Buenos Aires, en donde se debe el 50 o el 60% de la cartera de crédito. Es decir, es mucho más impactante el aumento de la mora en cadenas específicas de electrodomésticos que incluso en la billetera virtual. Es decir, la billetera virtual es un instrumento que no solo te sirve para tomar un crédito, sino te sirve para interactuar, para poder, si sos un monotributista o, por ejemplo, un vendedor ambulante, un comerciante, un kiosquero, podés cobrar a través de la mayor billetera virtual, MP, podés interactuar comercialmente, podés generar transferencias, con lo cual es un instrumento que va más allá, o es mucho más importante que solo el hecho de poder tomar un crédito, y ahí tenés un 30% de mora. Imagínate, y es un dato duro, según las cadenas de electrodomésticos y ropa o indumentaria deportiva que toques, estás teniendo niveles de mora de entre el 50 y el 60%. Podría poner algunos nombres propios, pero suponte que no vienen al caso, de marcas. Sí. Pero la verdad es que el nivel de mora en los créditos que las personas tomaron individualmente con una cadena de electrodomésticos o un comercio, una cadena de cercanía, un comercio de cercanía, de línea blanca o indumentaria deportiva, es muy grande. Esto no lo están reflejando demasiado los medios. Obviamente hacen hincapié en los bancarios y en los créditos de billeteras virtuales, pero la verdad es que la mora en las cadenas de electrodomésticos es increíblemente alta. Y eso obviamente complica todo lo que tiene que ver con la cadena de comercialización para atrás también, ¿no? Totalmente. La verdad que hubo muy completo y muy didáctico toda la explicación, así que te agradecemos mucho, como siempre, poder charlar con vos de estos temas que son difíciles, duros, aburridos y hastiantes y agobiantes, ¿no? Poniéndole adjetivos a los aumentos. Tenemos de todos los colores, así que muchas gracias, ¿eh? Les mando un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande. Hugo Vázquez, economista, contándonos de los
La nueva ola de aumentos. ¿Te suena ese título? Nueva ola de aumentos, servicios, alquileres, transporte, todo lo que te va medio como hacer mirar el bolsillo de costado.